Bueno, muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Luis y hoy vamos a hablar un poco del social listening y cómo transformar una crisis en una ventaja estratégica. Para comenzar, me gustaría hacer una pregunta inicial que nos va a ayudar a entender un poco la importancia de esto. Y es, ¿qué harían si mañana tu marca se convierte en tendencia, pero por las razones equivocadas? Les encantaría poder escuchar y ver qué opinan de esto, porque es crucial. Muchas veces hacemos una estrategia, hacemos un diseño y resulta que no alcanza o no llega al objetivo que nosotros esperábamos. Y quiero comenzar un poco preguntando, ¿quién conoce esta marca? La famosa marca Stanley. Yo hoy no tengo un termo Stanley, tengo un termo común, pero si vives en Argentina, Stanley es un furor. Y quiero contarles un poco lo que le ocurrió a esta marca en noviembre del 2023 y cómo este caso se asocia a lo que es el social listening. En noviembre del 2023, Danielle, una chica americana, mostraba cómo su auto se había incendiado en la totalidad. Y durante esa conversación decía, bueno, un día después de que se incendió el auto, aquí tengo mi termo Stanley que todavía tiene hielo. Este comentario, tal vez un poco ingenuo o natural de ella, que podemos discutir si fue una estrategia de marketing, si la marca lo promocionó, si le puso el hielo al final, eso no es relevante en este proceso, sino el impacto que tuvo este pequeño video y esta pequeña interacción en las redes sociales a nivel mundial. Estallaron los comentarios en todos los idiomas, en japonés, en hindi, en ruso, en portugués, en español, en todos los idiomas. Y esto tuvo tanta relevancia y tanto volumen que llegó directamente a la marca, con un mensaje bastante particular o bastante personalizado. Era, solo hacemos nuestro trabajo, envíanos un DM que seguro necesitas un reemplazo. Y esto la marca lo aprovechó. Es decir, pudieron haberse centrado en las quejas y reclamos de que era falso, de que no era, de que tal vez le pusieron el hielo, pero ellos tomaron este punto de dolor y usaron toda una estrategia. Tanto es así que el propio Vince Real, que era el CEO de la compañía en ese entonces, envió una comunicación a Daniela diciendo, entendemos y comprendemos la situación que viviste y te queremos acompañar. Por una única vez vamos a hacer algo que no hemos hecho ni probablemente volvamos a hacer. Es que le entregaron un auto. Esta chica no tenía seguro, con lo cual no tenía la posibilidad de comprar un nuevo auto y se sumó dentro de la campaña. Esto demuestra y da pie a entender un poco de que siempre es clave entender y monitorizar en tiempo y forma. ¿Cuántos de ustedes, y probablemente todos, hemos tenido una situación en aprieto donde nos han pedido generar un informe y no tenemos claro ni sabemos bien dónde obtener o cómo obtener los datos? En un tema de crisis, si no tenemos ese horizonte claro, probablemente llegamos demasiado tarde a esa crisis. ¿Y por qué es relevante las redes sociales hoy día? Y acá vamos con números relativamente nuevos. Esto es el We Are Social, que se reporta una vez al año, en febrero del 2025. Se estimaba que el 64% de la población mundial tenía o usaba redes sociales, ¿ok? Medios de comunicación. Y que destinaban 2 horas 20 aproximadamente en el tiempo. Seguramente yo llevo más de 2 horas diarias viendo TikTok e Instagram, pero esta es más o menos la media. Entonces, la relevancia y la importancia que tienen las redes sociales en la gestión y en la comunicación es que las redes sociales son el único canal capaz de representar un termómetro preciso y en tiempo real de una crisis. ¿Por qué? Porque te da la velocidad de la influencia, te da alcance ilimitado, es decir, puedes generar una conversación en un país y expandirse al resto, es emocional y es espontáneo, es decir, la gente expresa de forma natural su percepción. Puede estar equivocado o no, pero puede expresarse libremente. Las fuentes son abiertas y medibles, es decir, nosotros podemos tener claridad de lo que está ocurriendo según la red social y demás. Y esto entra en lo que es el social listening o escucha social, que muchas veces se asocia a, che, simplemente es leer comentarios. Y no, el social listening va de escuchar, agrupar
y entender conversaciones públicas para tomar mejores decisiones. Es detectar señales, es poder predecir o evitar una escalabilidad de una crisis o un riesgo reputacional. Hoy les traigo un punto que es qué se considera una crisis y cuáles son las etapas de la crisis. Es decir, hay que entender esto para poder avanzar en la dinámica de un proceso y tener y estar preparados para ello. Una crisis comienza inicialmente con comentarios de consumidores o usuarios de manera aislada. Tal vez un posteo por acá, un comentario por allá, y empieza a aumentar su escalabilidad. Comienza una etapa que nosotros la definimos como ataque, pero en realidad es cuando ya deja de ser controlado por la marca y empieza a tener una repercusión mucho más. Empiezan a hablar influencers, empiezan a hablar los opinólogos, aumenta la escalabilidad en las redes sociales con noticias, probablemente algunos portales de noticias se hacen eco del proceso y llega el colapso, el punto más álgido del proceso, que es la viralización. Es cuando ya no hay control del proceso, se hacen imágenes, montajes, bromas virales, hay de todo. Ese proceso tiene una curva natural, es decir, todo lo que sube tiene que bajar, por decirlo de algún modo, y comienza lo que es el remanente, es toda aquella persona que se suma a la cola, pero ya a destiempo. Normalmente son posteos donde dice recién me estoy enterando, no está enterado o está a destiempo de la fecha. Y después llega la regularización, que es el proceso donde ya el tema deja de ser el eje central y hay una nueva crisis en otra marca o en otra tendencia. Para esto quiero traerles un ejemplo que ocurrió el año pasado para lo que se llama el VIP. No sé si alguien conoce esta marca de champú de L'Oréal París. Para lo que son los latinoamericanos, seguramente la conocemos. El 25 de septiembre empezaron algunas publicaciones aisladas en TikTok y en Instagram que hablaban de que el VIP morado, el famoso ácido hialurónico que tenía esta marca, en Chile comenzó esta tendencia, generaba pérdida de cabello. Y empezaron los ataques. Y el mismo día se empezó a escalar esta crisis. Empezaron a ver fotos de gente que decía, yo consumo, uso este producto y ahora entiendo por qué se me está cayendo el cabello. Empezó todo el proceso. Llegó la viralización con memes como antes de usar el BIM, después de usar el BIM. El 27 de septiembre todavía había remanentes con más memes y contenido. Y ya el 28 de septiembre se empezó a regularizar con un comunicado oficial del BIP que dio claridad. Y con esa regularización, si estamos viendo, ya en noviembre estaba todo bastante estándar. Entonces, este proceso que hablamos de un comienzo tiene una etapa de precrisis y es una crisis no se gestiona el día que ocurre, sino que se gana o se pierde en la fase de preparación. Y eso es clave. Estar preparados ante una situación como esta es fundamental. Veamos lo que es una etapa de precrisis. Es decir, lo primero que hay que hacer es definir un comité de crisis, es identificar esas personas que cumplen con el ADN de la compañía, que tienen la misión y visión y los valores de la compañía bien establecidas y que puedan ser coherentes con la marca. Luego tiene que haber un laboratorio de respuesta, es decir, ahí tiene que haber planillas, definido un tono de voz, un escenario simulado, y yo sé que me van a decir, che, hay situaciones de crisis donde no podemos simular. Sí, probablemente hay situaciones de crisis donde no podemos simular. Pero la mayoría de las crisis que ocurren son por mala gestión de los procesos básicos de atención, de experiencia del cliente y demás. Y en esos procesos sí podemos tener toda una estructura. Luego tenemos que identificar cuáles son esos canales, mapear el Customer Journey Map del usuario y también de esas redes. Es decir, soy una empresa que me dedico al skincare para el segmento más joven y mi público está en TikTok. Entonces, mi foco es mapear TikTok, entender qué se está hablando, cuándo se está hablando, cuál es el contexto, si hay algún influencer o un detractor de mi marca en ese proceso y tener un seguimiento de ello. Esto es para prevenir cualquier proceso. Un equipo entrenado, y esto es fundamental, es decir, las primeras líneas de frente son los equipos de Customer Success y muchas veces los equipos de venta que tienen las interacciones con los usuarios.
Estas dos áreas tienen que tener bien establecido el proceso, tienen que estar alineados con el ADN de la compañía, tienen que tener claridad de qué comunicar y no comunicar y en qué proceso. Y después viene la monitorización. Si tú empiezas a monitorizar un proceso de crisis después de que está ocurriendo, probablemente no tengas todo el parámetro o tal vez estás monitorizando algo que realmente no es una crisis. Siguiendo con el ejemplo del VIP, para ver cómo comienza esa crisis, esta es la parte intermedia, es cuando ya tú hiciste toda tu estrategia, igual sucedió algo, se tiene que activar el comité, es decir, definir un punto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a expresarnos? ¿No vamos a expresarnos? ¿Vamos a esperar que baje la ola? ¿Vamos a esperar alguna solución? Es claro definir esta etapa con tranquilidad. Entender el origen y cuál es la queja real. Es decir, es un ataque simultáneo hacia la marca, hacia un producto, hacia un servicio, hacia una tienda. Es decir, hay que tener claridad de cuál es la situación y el alcance y ser transparente en la interacción de los usuarios. Esto hace referencia a que nosotros tenemos que expresarle al cliente que entendemos su situación y no va simplemente de decir, oye, muchísimas gracias por la información, te estaremos dando una respuesta en la brevedad. No, es comprenda tu situación, tratar de brindarlo, tratar de derivarlo a un canal privado si está en un canal público para tratar de ir acompañando este proceso. Durante el ataque tiene que haber una postura oficial de la marca y cuando hablamos de postura es, se emite un comunicado donde demos transparencia y claridad de la información, prevenimos y esperamos a que la situación ocurra. Y esto, que es una decisión del comité, tiene que ser respetado por todas las áreas. Lo que no puede faltar o ocurrir es que no haya un acompañamiento de las consultas y del equipo de atención con las consultas que estén ocurriendo en los clientes. Tratar de responder todo el contenido. En el momento de viralización, que es la crisis más grave, uno tiene que tener un poco de sentido común y es ser empático. Si la crisis es muy grave, no podemos tener una estrategia adaptada a una broma o un chiste. ¿Por qué? Porque toca sensibilidades y demás. Casos como el ejemplo de Burger King en un lanzamiento de campaña en España hace un par de años, durante la época de Semana Santa, donde usaron el chiste de palabras bíblicas en parte de su lanzamiento de productos veganos de esa temporada generó una conmoción. Entonces, muchas veces hay que tratar de ser empático en el proceso y no desvirtuarlo. Si la crisis no es grave y es algo que tú puedes acompañar con humor, bienvenido sea. Pero esto también tiene que estar acorde con el tono y el estilo comunicacional de la marca. Una vez que pasamos la crisis, es decir, que esa cúspide ocurrió, vamos a lo que es la post-crisis. Y esto es un proceso reiterativo, es decir, nosotros necesitamos hacer todo este círculo virtuoso constantemente, ir integrando y ir mejorando nuestra experiencia. En un proceso de post-crisis, lo primero es un plan de contención. ¿Qué significa un plan de contención? Ya ocurrió lo más grave, hay que empezar a acompañar la reputación dirigida al segmento más afectado. Un ejemplo claro y bastante polémico que ocurrió recientemente fue el caso de Astronomer, que en un concierto de Chris Martin, de Coldplay, se encontró al CEO de la compañía con la directora de recursos humanos y además estaba involucrada la gerente del equipo de marketing y comunicaciones. La empresa no hizo nada durante el proceso de crisis, es decir, dejó que evaluara, hubo un par de comunicados pidiendo disculpas de manera oficial del CEO y demás, pero la marca, después que pasó la oleada, contrató a la ex esposa de Chris Martin para que sea portavoz temporal de la marca y utilizaron los ejemplos de las comunicaciones diarias o las comunicaciones más relevantes de la queja de lo ocurrido para explicar de qué trataba la compañía, cuáles eran sus valores y aportes. Entonces, con un poco de sarcasmo y chiste, utilizó esta dinámica para acompañar. Luego que tienes esta parte de, sí, acompaño a los clientes, le doy contención y todo lo demás, hay que cruzar los datos y entender cómo nos afectó financieramente.
Medir el impacto financiero es clave y estratégico. Es decir, hay muchas crisis que no escalan a nivel del valor de la marca, pero hay muchos que sí. Y esto es fundamental. Un ejemplo claro fue el caso de United Airlines en el 2017, que fue bastante famoso, donde en un vuelo interno de Estados Unidos decidieron sacar a 4 pasajeros. Uno de ellos se opuso y fue brutalmente golpeado y sacado por los grupos de seguridad. Esto escaló a un nivel mayor cuando el CEO de la compañía, en vez de empatizar sobre la circunstancia y pedir disculpas, se puso a defender a los empleados. Eso generó que durante unas 2 semanas la empresa United Airlines, que cotizaba en la bolsa de valores, perdiera más de 800 millones de dólares en valor de marca. Es decir, después se recuperó, empezó a resolver, pero durante 2 semanas la empresa dejó de valer lo que valía solamente por una gestión errada. Entonces, medir el impacto es fundamental. Luego es mantener el relacionamiento. Y esto es clave, chicos. Es decir, no solamente durante la crisis, sino después, con el equipo de Customer Success, de atención al cliente y demás, es acompañar a los usuarios. Un ejemplo claro que también les quiero traer, y todos son ejemplos prácticos para que puedan ir digiriendo este concepto y esta dinámica, fue el caso de Domino's Pizza. En septiembre del 2019 hubo desde el 2009, perdón, un par de empleados de una sucursal de Domino's hizo un video antihigiénico de cómo preparaban las pizzas de manera bastante grotesca. Esto generó una crisis reputacional y estatus de la marca que después la marca entendió que no era ese video puntualmente, sino que habían perdido el horizonte y la experiencia del usuario. Y muchos de sus clientes reclamaban la calidad del producto, que muchas veces las pizzas sabían a cartón y demás. Y en el 2010 hicieron toda una estrategia comunicacional para tomar todas esas críticas y ese proceso en autocrítica y mejorar la experiencia, lo que generó un caso mayor y más eficiente. Después es refuerza el contenido. Muchas veces esto hablamos de redes sociales, pero esto también tiene impacto en todo lo que son el SEO. ¿Por qué? Porque empiezan estas crisis reputacionales a ver artículos, archivos, contenidos que empiezan a generar críticas y que al momento de hacer un posicionamiento tienes todo el SEO negativo. El caso de Lysol, una de las empresas desinfectantes, tuvo un caso bastante particular. Ellos en su mayoría de productos usan un compuesto que se llama amonio, que estaba vinculado a problemas de salud. Entonces, cualquier cosa que tú hicieras a nivel de SEO, siempre salían los problemas de salud y demás. ¿Qué hizo la marca? Empezó a generar contenidos destinados a creación masiva de uso seguro y correcto de los productos de limpieza. Documentos científicos que avalaban la transparencia de sus productos. Basamentos y tutoriales para cómo beneficiar y optimizar los productos de limpieza. Entonces, esto ayuda a ir ponderando el SEO de forma positiva e ir disminuyendo ese ataque o esa crisis. Toda crisis comienza y tienes hasta 72 horas para reaccionar a la misma. Luego de ello, probablemente estás perdido en el proceso. Nosotros desde Post Monitor, como parte del grupo eLife, tenemos una metodología que hoy se las comparto un poco para enterar, porque dicen, bueno, che Lucho, buenísimo, ya sé que hay un pre, un durante y un después de la gestión, pero ¿cómo es ese proceso? Nosotros llamamos MAP, que va de monitorizar, analizar, planear y accionar. Es un proceso de una metodología ágil para definir la estrategia. Lo primero que hacemos es monitorizar. ¿Y qué es monitorizar? Es buscar las canales y redes, como se les comentaba, usar esas palabras claves que necesitamos entender. ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Cuáles son los arrobas o las cuentas? ¿Cuáles son los hashtags utilizados? ¿Cuáles son los emojis? Es decir, nosotros necesitamos entender y parametrizar todos esos términos para hacer una monitorización. Luego tenemos que tener alertas, es decir, si hay un comentario relacionado a caducidad, mal estado, hongo, bacteria, por traerles un ejemplo, esto tiene que tener una percepción de sentimiento que debería ser negativa y una notificación automática, es decir,
hay que atacar con prioridad y gestión esto. Aquí les traigo un ejemplo. Esto es data 100% pública que hicimos para fines académicos y de monitorización de ejemplo. Y esto es BVA México. Toda la información que está acá es de carácter público, lo extrajimos de las monitorizaciones en diferentes redes sociales y es un proceso natural. Es decir, si vemos, hay menciones o comentarios diarios y vemos de repente unos picos puntuales. El pico, esto es una crisis en proceso. Esta crisis que ocurrió por un tema de una caída del sistema de la app de BVA. Esto generó revuelo y si vemos la distribución de sentimiento entre neutro, positivo y negativo, aumenta el sentimiento negativo. Entonces, tener claro cuál es el punto, dónde está ocurriendo y demás es fundamental. El análisis te ayuda, la parte de analizar te ayuda a comprender la magnitud, el origen y la dirección de la crisis para gestionar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en una etapa de análisis? ¿Qué se está hablando sobre la marca? Es decir, ¿qué información tengo? ¿Qué se está hablando? ¿Cuál es el análisis de sentimiento? Esos comentarios, esas interacciones, ¿son positivas, son negativas, son neutras? Y esto va a depender mucho de cada empresa y cada organización. Por ejemplo, para una empresa como BMW, Louis Vuitton, Victoria's Secret no, Carolina Herrera, probablemente un reclamo diciendo que el precio es caro, para ellos no es un sentimiento negativo. Pero si tú eres una cadena de supermercados de línea, de segunda línea o de tercera línea de productos, probablemente que digan que tus valores no son accesibles es un tema negativo. Entonces, dependiendo de cada empresa y cada necesidad, hay una clasificación de sentimientos. Y esto es fundamental, entender la percepción de los usuarios adaptados a la industria. Actores clave. Esto también es fundamental. Muchas veces nos encerramos a ver quiénes son los que están hablando mal de la marca, pero también es fundamental entender quiénes son los influenciadores, quién está hablando bien de la marca, quién está apoyando en un proceso de crisis. Esos actores son clave. Es un solo actor, son varios actores, el ataque viene por una sola red social, son varios interlocutores, es un solo usuario. Todo este proceso traslada a lo que son los insights. Y los insights lo que buscan es alimentar directamente la estrategia que vamos a implementar. Ejemplo, a nivel de análisis, bueno, vamos a ver. Normalmente tenemos interacciones con un comportamiento bastante estándar. Tenemos un pico que aumenta y que aumenta la percepción negativa. ¿Qué se está diciendo? ¿Cuáles son los problemas? En este caso, problemas técnicos y atención al cliente. Ya tenemos identificado y agrupado cuál es la crisis que estamos teniendo. Planear. Una vez que tienes la monitorización y que tienes el análisis, puedes hacer una planeación. Puedes activar el comité para decir, che, estamos teniendo un incremento en los reclamos sobre el uso de la plataforma, estamos teniendo un reclamo constante sobre que las tallas de las ropas no coinciden con la etiqueta. Es decir, y eso genera la discusión por parte del comité y la elaboración de las respuestas basadas en datos. Datos mata relato, chicos. Y acá es fundamental. Si nosotros no sabemos de qué se está hablando, no podemos elaborar respuestas adaptadas a las necesidades. Definir el grado de prioridad. Y esto lo vamos a ver en la próxima lámina, pero no es lo mismo una persona que está reclamándote con una demanda judicial a aquella persona que te está reclamando el precio. Entonces, darle prioridad a cada uno es clave para entender la magnitud y la escalabilidad de una crisis. Es fundamental responder a todos los consumidores y esto ocurre constantemente. Es decir, bajo un tema de crisis hay que tratar de abordar primero a nuestros clientes y después abocar las redes sociales a tratar de acompañar. Hay que considerar respuestas claves, hay que ser empático y responder de forma dinámica. Los grados de prioridad. Los más importantes y los que no son negociables jamás son los niveles más críticos. Y estos van a estar adaptados, esto es un ejemplo para ustedes, pero esto está adaptado a cada una de las industrias. Si hay un malestar que afecta a nivel físico, de salud, si hay una hospitalización, si hay un reclamo sobre la calidad o estado de la comida, si hay un tema donde nombran una entidad de protección al consumidor,
estos tipos de crisis son de prioridad 1, son de máxima urgencia, deberías identificarlo en los primeros 5 minutos y debería de tener una respuesta no mayor a los 30 minutos. Estos plazos son referenciales. Si es un nivel donde se está hablando de un segmento, un equipo de riesgo o algo, podemos ser. Y si es mucho más sobre declaraciones negativas, podemos ser un poco más flexibles. Siempre es ideal responder en tiempo y forma y ser lo más ágil posible, pero tienes posibilidades de ir monitorizando y teniendo esa escalabilidad. El accionar. Y acá es el proceso. Es decir, ya yo tengo toda mi situación, tengo mi análisis, tengo mi plan y ahora ¿cómo lo acciono? Primero es definir la posición. Muchas veces las empresas optan por no hablar y guardar silencio. Si esta es su decisión, tiene que ser para todas las áreas de la misma dinámica. Priorizar la atención al cliente siempre es fundamental. Es decir, acompañar a nuestros clientes a sus consultas, seguir el proceso. Considerar siempre usar otros canales, llamar al cliente en privado, pedir el número telefónico. Esto de acompañar es fundamental para que el cliente se sienta acompañado y que no pase de un defensor o un promotor a un detractor de la marca. Y ya un poco para ir terminando y respetando los tiempos, esto es un bonus track de ¿por dónde empezamos? Es decir, che, Lucho, buenísimo, todo lo que me dijiste, esto seguramente es una herramienta que tiene que ser, no es accesible para un emprendedor, para una pequeña empresa. ¿Por dónde comienzo? Aquí les traigo un par de tips que son clave en una estrategia y cómo lo pueden utilizar bajo ciertas escalas básicas. Un recorrido manual de un proceso de monitorización parte de definir los términos, es decir, cuáles son esas palabras claves, cuáles son esos hashtags, cuáles son esos nombres de marcas o competidores que tú quieres monitorizar. Tienes que tener esta claridad, tener el norte definido en el proceso, hacer el proceso de extracción, es decir, buscar manualmente los términos ya definidos inicialmente con esas palabras claves, hacer una compilación de datos, usar un archivo de Excel, un Google Sheet, donde yo pueda ir armando mi dataset, es decir, enlistar mínimamente la mención de qué plataforma vino, en qué fecha se realizó, cuál es la URL, porque si yo quiero ingresar y ver si hay repercusiones o no, y quién es el autor, para después identificar si todos los ataques vienen de una sola persona o si la crisis viene de una sola queja o está asociada en escalabilidad. Y después utilizar herramientas de inteligencia artificial como Gemini, ChatGPT o el que ustedes se sientan más cómodos y con un prompt sencillo. Y el dataset, pedirle distribución de sentimientos o clasificar el sentimiento. Categorías de temáticas, es decir, cómo está distribuido y cuáles son los temas más recurrentes. ¿Cuáles son las principales tendencias? ¿Cuáles son las quejas más recurrentes? ¿Y cuáles son los insights? Con ese informe gerencial o ese micro resumen, puedes tener una visión estratégica. Entonces, en el checklist, como para ir terminando, ¿qué deberías hacer en un proceso de monitorización constante? Definir al menos 3 objetivos. Monitorizo mi marca, mi marca más un problema, monitorizo al CEO de la compañía, porque de repente es una figura que también es pública y que puede repercutir en las interacciones de la compañía. Quiero monitorizar o analizar mis competidores, quiero analizar la industria y las quejas de los usuarios referentes al segmento. Hay que hacer mínimamente un barrido quincenal de las redes sociales. Esto como mínimo. Y deberíamos de calificar al menos 20 menciones al mes y usar inteligencia artificial para optimizar y generar un resumen de este proceso. Hay herramientas como Buzz Monitor que todo este proceso se hace de forma automática y tiene mayor facilidad, pero si estás comenzando, necesitas empezar a tener un horizonte, esta es la recomendación que te puedo dar. Así que muchas gracias por el espacio y doy espacio a las preguntas y consultas que tengan. ¿Ahí nos escucha, Luis? Escucho perfecto. Perfecto, qué bueno que nos escucha, ¿no? Ya eso es un alivio hoy para nosotros. Sí, he visto, he estado vivo de toda la situación. Así que... Nada, bueno, pero está bien, está todo bien. Mira,
ahí estuvimos viendo y acá hablando también mucho sobre eso que mencionabas, como que hay varios escenarios de marcas que conocemos y eso también hace que sea mucho más como un contenido para identificarse, ¿no? Sobre todo eso que, no sé, Claro, desde que mencionaste lo de Domino's Pizza y así como eso, hay un montón de casos que son conocidos, ¿no? Y que claro, a veces uno cuando, hasta que no está en este mundo o entras a una empresa, como que no sabes qué te puede tocar y cómo activar, así que siento que por eso, nada, muy completa la charla y sobre todo con recursos, ¿no? Como herramientas que podemos aprovechar y nada, tener este tipo de plataformas tipo Bass Monitor que te pueden ayudar, así que me encantó. totalmente. Bueno, ahí Sí, tenemos, sí, cuéntame, Luis, así sí, mientras no, voy buscando que la pregunta. totalmente. La verdad es que a veces el social listening no lo tenemos como herramienta ni la conocemos, o muchas veces pensamos que una crisis le va a ocurrir a una gran marca. Y tal vez estás teniendo problemas diariamente en las interacciones con tus clientes y no lo estás monitorizando, no tienes claridad de lo que está ocurriendo. Y a veces es más peligroso cuando no te arrojan, porque es decir, normalmente las crisis ocurren sin que estés en la cuenta oficial. Es decir, probablemente tienes una queja sobre McDonald's y no vas a decir, arroba McDonald's me estás dando un alimento podrido. Es decir, probablemente vas por todos los caminos verdes y cuando te llega y te explota la bomba en la cara es como, uy, ¿y ahora qué hago? Claro, total. Mira, tenemos una pregunta que, de hecho, Sí, hay 200 preguntas, Luis, así que si estás, a todos los que están acá viéndonos, atentos a nuestras redes, que después vamos a tener ahí a Luis respondiendo varias de las preguntas, porque están tan buenas que siento que tienen que ser respondidas, o sea, esto tiene que perfecto, ocurrir. sí, Así con que mucho gusto. ya te comprometo a que después nos pases como esas respuestas, así que síganos en redes, @FromDoppler, uno, para que se sumen a los sorteos, y dos, para que también empiecen a ver después todas estas preguntas. Pero tenemos una pregunta de Diego que siento que había como una constante, ¿no? Vimos el tema de la IA y se repetía y se repetía. Sí. Entonces creo que acá, no sé, por ejemplo, esta sería esta está buena, que es la parte de la escucha social, un poquito lo respondiste ahora, pero esto de qué riesgos específicos introduce la IA en la gestión de la crisis. Habían personas que preguntaban también mucho de eso, como cómo sabemos que es real, que no, que sí, qué tan rápido se debe responder a una crisis, real o falsa. Mira, como les decía, en principio tienes hasta 72 horas para responder. Quiere decir que no necesariamente a las 72 horas que te tienes que dar cuenta, es decir, desde el momento cero que empieza a estallar algo, empiezas a monitorizar. Y acá, ¿qué es lo clave? Es decir, hay tres factores que definen qué es una crisis. Es decir, cuando cambia la evolución de menciones. Es decir, normalmente manejas 2, 3 menciones y de repente, pucha, tengo 100 menciones en un día y al siguiente día son 300, o de repente habitualmente en una hora tengo 2 o 3 y ahora estoy aumentando la escalabilidad. Si aumenta la cantidad de seguidores, si se empiezan a robar, es decir, cualquier proceso de crecimiento o cambio del sentimiento, que esto muchas veces en el área de atención hablamos de NPS, pero es lo mismo, es decir, si yo normalmente tengo entre un 30% que es negativo, un 20% neutro y un 50% positivo, y de repente eso cambia, hay una señal de que hay una queja, hay un punto de dolor. Entonces, ese proceso es clave en la identificación. ¿Cuándo también es clave tener eso? Cuando empieza a agarrar mayor magnitud. No es lo mismo una crisis de, como les decía, una persona puntual que está robándote, diciéndote, che, me entregaste un producto en mal estado o está vencido, a aquella influencer de 20,000 seguidores que dice story time de cómo esta empresa me dio una hamburguesa podrida. Entonces, esos factores son claves para identificar. Entonces, la IA lo que te ayuda es a poder tener esos insights rápido y de forma sencilla, agrupando por sentimiento, agrupando por puntos de dolor, generando insight. Herramientas como Voz Monitors son muy sólidas en ese proceso porque te da un resumen en tiempo real de qué se está hablando, cuáles son los puntos de dolores, cuáles son los temas positivos, temas negativos, pero si no, en un proceso de monitorización manual puedes tenerlo y empezar a tener un pálpito de lo que va ocurriendo. Buenísimo. Lucho, te agradecemos muchísimo. Como decía Eni, hay muchísimas preguntas, pero no nos da el tiempo, así que ya te vamos a pedir un ratito de tu tiempo para poder hacer algo y transmitirlo quizá en social media, respondiendo todas estas preguntas que nos quedan Seguro que sí, pendientes. con mucho Por gusto. ahora,
Te agradecemos muchísimo el que te hayas sumado. Nos queda también pendiente ver el video de Bass Monitor, así que ahora lo vamos a ver juntos. Y nada, te agradecemos. Bienvenido a nuestra casa siempre que tengas ganas. Seguro que sí. Muchísimas gracias, chicos. Un placer. Y bueno, tienen mis contactos para que puedan seguir conversando. Un placer.